Buenas noches, les bendecimos en el nombre de Jesús. Les saluda el pastor Jorge Ovalle de El Olivo Ministerios. Les saludamos desde Guatemala y transmitimos hacia todos aquellos que reciban esta señal y tengan el deseo de aprender más de la palabra del Señor. Lucky de Broy, te bendigo en el nombre de Jesús. Me alegra que ya estén conectados. Y hoy vamos a estudiar, meditar acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene los temas profundos e importantes que necesitamos como seres humanos. La palabra de Dios es esa palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Es la palabra que llega a cortar hasta lo profundo de nuestra vida y de nuestro corazón, para llegar a descubrir las intenciones del corazón. Por lo que desde ya hoy les bendecimos y vamos a tocar el tema que hoy nos trae. Es el tema del el secreto del verdadero gozo. Realmente el tema hubiera sido o debería ser los 9 secretos del verdadero gozo, porque esta pregunta está desglosada en 9 partes, en 8 partes, perdón. Pero bueno, hoy vamos a estudiar y a escudriñar la palabra del Señor acerca de este tema tan importante para el ser humano. Porque todos en la vida queremos tener gozo, queremos tener alegría, queremos vivir en felicidad. eh, Sea la persona que sea una persona buena, sea una persona mala, sea pobre, sea rico, aún los que son ancianos o los que son muy pequeños, ansían tener gozo en su corazón, tener esa alegría, esa felicidad. Y por eso es que existen tantos libros de autosuperación, hay tantos libros de folletos, programas de cómo hacerse rico, de cómo estar en paz. Hay tantos otros libros que hablan acerca de eso. Decimos a los que ya se van conectando, mi querida hermana Ani López, Laila Rodríguez, mi hermana Celia Victoria, hermano Eric, te bendigo en el nombre de Jesús. Y estos libros, estos documentales, estos consejos de autoayuda se venden en cantidades. De hecho, son los libros o el material más vendido en el mundo. Porque las personas quieren fórmulas para lograr el gozo, fórmulas para mantenerse alegres, fórmulas para sentirse que están siempre con positivas y no negativas. Pero el mundo anda en una permanente insatisfacción. El mundo y el sistema del mundo nos lleva a estar en permanente insatisfacción. ¿Cómo así? Todo en esta sociedad en la que estamos viviendo, una sociedad de consumo, pero es en muchos lados también, nos lleva y nos motiva a que siempre todo sea descartable y que al poco tiempo de que tengamos algo ya es desechado y necesitamos más. Si tenemos hambre, anhelamos le voy a poner de ejemplo una hamburguesa, ¿verdad? Y te imaginas una hamburguesa y vas y la compras y la comes y en un momento más, en un día más, en una semana más, deseas más. Los que creen que teniendo dinero, que cuando tengan cierta cantidad de dinero, eso va a ser suficiente. Cuando lo llegan a tener, encuentran de que esto no llena el vacío que ellos estaban buscando tener. Y así sucede con cualquier cosa material, incluso con las relaciones. Hay los que esperan que casándose tendrán ese gozo completo y es verdad, el matrimonio es un gozo que Dios nos da, pero hay sus situaciones. Y la humanidad sigue insatisfecha, buscando más y más y más y más. Es una trampa. Es la trampa del mundo que nos lleva a querer siempre más. Y es lo mismo con el gozo. El gozo que el mundo da es pasajero.
incluso aquello que nos parece muy hermoso, aquellas cosas que por un momento nos dan placer, pero todo tiene una terminación. Pero Jesús es el único que nos muestra el camino del verdadero gozo, de aquel que es permanente, de aquel que nadie nos puede quitar, el que permanece para siempre, el que nunca deja de ser. Y nos da aquellas palabras y aquellos secretos, podríamos decir, porque, y les digo, podríamos decir, porque es algo que ha estado escrito para todos. Las escrituras y el Nuevo Testamento tienen más de casi 2000 años o más de 2000 años. Y han estado escritos para todo aquel que quiera tenerlas, pero aún así muchos las desconocen. Y un día Jesús se sube a un monte y había un grupo de personas que estaba allí escuchando a Jesús y lo estaba siguiendo. Y dice que Jesús subió al monte y se sentó porque quería enseñar algo. Él quería enseñar algo muy importante, porque así como Moisés al bajar del monte Sinaí bajó con las tablas de la ley. ¿Qué significaban las tablas de la ley que bajó Moisés? Moisés bajó las tablas que regirían la relación del pueblo de Israel para con Dios. Eran las ordenanzas y las enseñanzas mediante las cuales Dios iba a estar gobernando sobre la vida de Israel y donde el gobierno de Dios se manifiesta. Ahí hay gozo. Donde la voluntad de Dios se ejerce, allí hay paz. La palabra de Dios nos dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y entonces Jesús también subió a la montaña o subió al monte como subió Moisés. Podríamos hacer una analogía. Porque también quería mostrarle las leyes que iban a regir también la relación entre su pueblo y Dios, con las cuales ahora se iban a caminar su pueblo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Jesús se sienta para enseñar las leyes del evangelio, las leyes del reino. Vamos a ver y vamos a hablar algo acerca de esto. Y esas leyes del reino eran aquellas con las cuales vamos a recibir el gozo, porque la palabra felicidad no llega a cumplir verdaderamente lo que es el gozo. La felicidad es esquiva y es temporal. El gozo es permanente. Y solo aquel que se mantiene en las leyes de Dios puede recibir ese gozo que permanece para siempre. Jesús se sienta y empieza a enseñar. Mi querida abuelita Luna, le bendecimos, qué gusto saludarle. Ya mi esposa me contó de su bello jardín que tiene ahí en su casa, qué hermoso, lo felicitamos por ese cuidado que tiene. Mi querida Rosy, qué gusto de saludarte y esperamos verte muy pronto por acá. Y mi hermana Liz Cortés, que también le mando un gran saludo. Y entonces empieza el Señor y dice en Mateo capítulo 5 y versículo 3. Para los que me acompañan, saben que siempre es muy importante para mí que ustedes comprueben la palabra de Dios, que la lean, identifiquen lo que se enseña, para que vean que la palabra es verdadera. No solamente porque yo lo estoy diciendo, eso es cierto. Y esto es un entrenamiento, y déjenme ponérselo de esta manera. Es un entrenamiento para que cuando vengan los falsos profetas, cuando vengan los falsos maestros, ustedes puedan tener la capacidad de identificarlos
ustedes puedan tener la capacidad de decir, por más carisma que tenga, por más autoridad que parezca tener, puedan ustedes revisar la palabra y puedan tener con certeza si si lo que les dicen es verdadero o no. Por eso, en Mateo capítulo 5 y versículo 3, dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quiero explicar un poco esto. Y les puse una imagen. Claro, es solo una imagen, ¿verdad? Una representación, pero el reino de los cielos. ¿Cómo va a ser de un grupo el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es donde se hace la perfecta voluntad de Dios, donde se hace la perfecta voluntad de Dios. Ese reino de los cielos es donde no hay rebelión, es donde no hay oposición a la voluntad de Dios. Y Jesús vino a mostrarnos el reino de los cielos. Cuando Juan empezó su ministerio, Juan el Bautista, empezó haciendo un llamado a Israel y les dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significaba esto? ¿Reino de los cielos acercándose? ¿Acaso no Israel ya era el pueblo de Dios? ¿Por qué tenía necesidad de ese reino de los cielos de acercarse? Porque era evidente que el Israel de ese tiempo no estaba obedeciendo la voluntad de Dios. Habían otras voluntades que no eran precisamente la voluntad de Dios, pero ahora el reino de los cielos se estaba acercando y se estaba acercando con Jesucristo. El reino había llegado. ¿Por qué? Porque el rey estaba presente. El rey es Jesucristo. Y donde está el rey, ahí está el reino, reino de los cielos. Ahora, la palabra de Dios nos habla que en Juan, en el Evangelio de Juan, que cuando Nicodemo se acerca a Jesucristo, Jesucristo le muestra que para poder entrar a ese reino de los cielos es necesario nacer de nuevo para entrar. Pero ¿quiénes son aquellos que son verdaderamente los ciudadanos del reino de los cielos? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese reino de los cielos? ¿Por qué es tan anhelado vivir en ese reino de los cielos? Porque en el reino de los cielos no es igual que aquí en la tierra. Si aquí en la tierra hay llanto, allá en el cielo hay alegría, hay gozo. Si aquí en la tierra hay injusticia, en el reino de los cielos lo que, lo que está es la justicia perfecta de Dios. Si aquí en la tierra lo que gobierna es la maldad, en el reino de los cielos es la bondad de Dios la que se expresa. El reino de los cielos es la manifestación de esa perfección de Dios. Y entonces, cuando Jesús se sienta en ese monte, está dando las características de aquellos que van a ser ciudadanos en el reino de los cielos y que van a ser llenos de gozo, el gozo permanente. Y entonces empieza a decir: bienaventurados. Creo que algunas veces ya hemos escuchado esta palabra que la hemos estudiado. La palabra viene del griego Macarios. Macarios significa feliz, gozoso, bendecido.
Pero no solamente eso, Macario significa llevar el gozo a un nivel extraordinario, llevar la alegría a un nivel extraordinario, llevar esa felicidad a un lugar que no se puede dar en esta tierra. Por eso Macarios significa 3 veces feliz, 3 veces gozoso, 3 veces alegre. 3 veces feliz son aquellos que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de qué? Cielos. Entonces hay una, una característica de aquellos que pueden tener ese gozo que no va a ser quitado. Hay una característica para aquellos que aún estando aquí en la tierra, hemos recibido ya ese reino de los cielos dentro de nosotros. Porque el reino de los cielos ha tenido 7 facetas, podríamos decir, en su relación con la humanidad. Hoy no se lo voy a explicar, lo dejaremos para otro momento. Pero hoy estamos viviendo la faceta donde el reino fue puesto en el corazón de los que creen. Ese reino es puesto como una semilla, como dice Mateo en la parábola del reino de la semilla de mostaza. Y dice, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre sembró, y que la semilla de mostaza es la más pequeña, pero crece hasta ser el árbol más grande de toda la hortaliza. Y esto lo que nos habla es de que este reino que nos está hablando Jesús aquí en la bienaventuranza, es un reino que ya está en el corazón tuyo y mío si hemos reconocido al Rey. Porque no hay un reino de los cielos sin un Rey. Y el Rey es Jesucristo. Y donde se posiciona Jesucristo, las bendiciones del reino son como la semilla. Que cuando venimos a Cristo viene como una semilla que se entierra, se pone debajo de la tierra. Y por un tiempo esa semilla no se mira. Cuando venimos a Cristo, por un tiempo no se miran los cambios que podemos tener tú y yo. Puede ser que aún no se ha transformado de todo el carácter. Puede ser que no hayan sido transformadas del todo nuestras formas de ver las cosas. Pero la semilla, una vez sembrada, empieza a germinar. Y el reino de los cielos empieza a expandir en el corazón. Y entre más expande el reino de los cielos dentro de tu vida, mayor es el gozo que empiezas a tener. Mayor es el gozo que empieza a manifestarse, la paz, la bendición, la sanidad de tu corazón. Porque el reino de los cielos empieza como una semilla, pero termina como un árbol. Porque dice y termina, y en ese árbol, que es la semilla de mostaza que debe ser un árbol, hacen nido todas las aves del campo. Y esto lo que habla es que cuando el reino de los cielos se llega a expandir, el gozo se va expandiendo y tú dejas que ese reino cada vez tome más lugar en tu vida y más y más y más y más. Llega el momento en que se hace evidente, no solo para ti, sino para los demás. Ese reino, ese gozo, esa alegría, esa bendición que hay en el reino ya no se puede contener dentro de tu vida y los demás empiezan a ver tu paz, empiezan a ver tu gozo, empiezan a ver tu alegría, empiezan a ver tu felicidad y los demás quieren tener cobijo bajo tu sombra, bajo esa felicidad, bajo ese gozo. Yo lo he contado ya aquí algunas veces, pero me gusta mucho poder contar este testimonio que es tan, pero tan, tan hermoso. Porque cuando no conocíamos a Cristo, en mi casa estábamos pasando una situación de terrible estrés.
de mucha tristeza. Nuestra familia estaba bajo una desesperanza tremenda, porque uno de los miembros de nuestra casa estaba pasando una situación tan difícil. Pero doy gracias a Dios por mi mamá, porque ella empezó a buscar y buscar por todos lados. Nosotros no conocíamos del Señor. Y sin decirnos nada, ella llegó y al final encontró un lugar donde le predicaron de Cristo y ella aceptó al Señor como su Señor y Salvador. Pero lo que yo les quiero contar hoy es que en esos días, yo me recuerdo que todos estábamos siempre tensos en la casa. Incluso yo me recuerdo muy bien de mi mamá, que en ese tiempo hasta su cara era muy tensa. La miraba siempre tensa, ya no había risas en nosotros, ya no habían caras felices en nosotros, todos eran cara de tristeza, de tensión, de enojo, de ansiedad. Pero lo que más me impactó fue ver su rostro cambiado y ver que ella estaba cantando. No sabía por qué, no nos dijo nada. Pero a mí me conmovió algo. Yo me recuerdo que ese domingo ella se levantó temprano para arreglarse. Yo le pregunté a dónde iba. Ella me dijo, vente conmigo. Y nos fuimos. Y a donde iba era la iglesia. Y ese día yo oí al predicador y mi corazón fue tocado y el Espíritu Santo entró como esa espada de dos filos que penetró hasta lo más profundo de mi ser. Y yo di un salto para aceptar. Porque una vez que llegó el reino de Dios al corazón de mi mamá, empezó a dar fruto y empezó a crecer. Y yo quería estar a la sombra, yo quería tener lo mismo que ella estaba teniendo. Ah, el gozo del Señor en nuestra fortaleza. El gozo del Señor en nuestra fortaleza. Y dice la palabra de Dios, bienaventurados. Y entonces, ¿cómo podemos ser bienaventurados? Y empieza, porque esta es la primera bienaventuranza de 8. Dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que pueden entrar a esa ciudadanía donde está llena de gozo, aquellos que pueden entrar a ese reino donde las lágrimas van a ser secadas de nuestro rostro, donde la misma bondad de Dios se acerca y donde hubo dolor, donde hubo golpes, donde hubo maltrato, ahora vendrá la misericordiosa consolación de Dios. Se inicia cuando podemos nosotros ser pobres en espíritu. Porque solo reconociendo que tenemos necesidad de el Dios vivo, que nos llene de gozo, que nos llene de paz, solo allí nosotros empezaremos a caminar en el reconocimiento de Jesús como Señor y Salvador. Solo aquel que necesita algo, que reconoce que necesita algo, solo aquel que no teme decir que necesita algo, va a recibir de parte de Dios. Cuando Dios se le manifestó a Moisés. Pero miren, aquí hay un comentario de Laila que está muy hermoso y dice, muchos llegan a creer en Jesús y anhelarlo porque ven algo en nosotros que ellos quieren ver y tener también. Por eso es tan importante dar buen testimonio con nuestras vidas. La gloria sea Señor, así es. Porque todos, miren, no importa qué estatus se tenga, tienen necesidad de Dios. Pero para poder alcanzarlo no se puede alcanzar con altivez de espíritu. Para alcanzar, para dejar que Cristo entre en nuestra vida, para que nuestro corazón se vuelva a Él, tenemos que tener necesidad, pero humildad y reconocer que necesitamos de Dios. El que quiere ser altivo ante Dios, va a ser rechazado, porque Dios da gracia al humilde y rechaza al altivo de corazón.
Cuando Dios se le presenta a Moisés en aquella zarza ardiente, vemos que en Éxodo capítulo 3 y versículo 14, Dios le dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Miren, cuando Dios se le revela a Moisés, le dice esas palabras tan hermosas, porque le dice, yo soy. Y Moisés le dice, yo soy el que soy, le dice, pero, y así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. O sea, yo soy el que soy, eso es una descripción. El verdadero, la manifestación del nombre de Dios es yo soy. Y ese yo soy es el Dios presente. Es el Dios que cubre y que llena cualquier necesidad. Es aquel que en Dios ya no nos falta nada. Es el Dios que cuando Él se acerca a ti y tú llegas a Él por medio de Jesucristo, todas tus necesidades serán cubiertas. Por eso vemos la manifestación de Dios y que se le ponen nombres diferentes de acuerdo a cómo se manifestó Dios en ciertos lugares. Y Dios se va revelando como aquel que llena toda tu necesidad, sea cual sea. Porque cuando se tuvo falta de paz, el yo soy se reveló como Shalom, Jehová Shalom. Jehová es paz. Para aquellos que necesitan una victoria sobre el enemigo, que necesitan una victoria sobre tantas situaciones de nuestra vida. Dios se revela como Jehová Nisi. Jehová es nuestra bandera, nuestro estandarte. Jehová es el que va delante de nosotros para ganar la victoria. Jehová es tu victoria. Él es el que necesita, Él es todo para nosotros. Todo lo que necesitas está en Él. Lo que necesitas para tu gozo, lo que necesitas para tu felicidad, está en Él. Él revela en su nombre su naturaleza, su autoridad, su poder y su voluntad en el momento de la necesidad. Pero para acceder a esa presencia del gran yo soy, debes de confesar y reconocer tu necesidad. El gran yo soy. En Él está todo. Tus anhelos, tus sueños, todo lo que cualquier persona pueda anhelar está en Él. Y fuera de Él solo hay un gozo pasajero. Porque el que cree que no necesita nada, no recibirá nada. El que cree que nunca va a necesitar de Dios, nunca conocerá la verdadera paz. El que cree que nunca necesitará, que no necesita a Dios, nunca conocerá el verdadero consuelo que solo da el Espíritu Santo. El que cree que no necesita a Dios, no conocerá la verdadera provisión que Dios da en cada necesidad de su vida. El que cree que no necesita a Dios y que no necesita a Cristo para llegar al cielo, no conocerá nunca su salvación por medio de Jesucristo.
Porque la palabra, el nombre Jesús significa yo soy salvación. Yo soy salvación. Dios salva. Ese es el nombre, lo que significa el nombre de Jesús. Yo soy salvación. Hay algunos que se creen autosuficientes y se creen justos por sí mismos. Y todas sus acciones, sus decisiones en la vida se justifican. Y siempre están poniéndose como que nunca tienen la culpa de nada y que ellos son los que están correctos en todo. Pero el que se cree autosuficiente, el que se cree justo por sus propias obras, no va a experimentar el reino de los cielos, no va a experimentar la paz, el gozo, la bendición que hay en el reino de los cielos. El que se cree justo no va a ser llenado el vacío que lleva dentro. Todo aquel que es altivo solo puede acceder a Dios si verdaderamente se arrepiente de sus pecados y puede clamar: Dios Todopoderoso, perdóname, ven y llena mi vida. Solo el que realmente doblega su vida puede conocer al gran yo soy. Solo aquel que puede doblegar y doblar sus rodillas para aceptar al rey que gobierna puede llegar a estar en la presencia del gran yo soy. Por eso en el Evangelio de Lucas nos habla de una historia muy conocida. Y dice la palabra de Dios en Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús estaba en un grupo, pero Jesús logró discernir que habían unos, dice, que confiaban en sí mismos como justos. Ellos se autojustificaban y decían: es que yo soy. Los demás son malos, pero yo soy. Los demás son injustos, pero yo no. Y dice, y menospreciaban a los otros. O sea, no solo se creían más, no solo se creían justos, sino se creían más justos que los demás. Y esto es algo con lo que nosotros tenemos que cuidarnos. Porque si Cristo nos rescató, nos limpió y nos puso en un lugar de honra, no es por nuestros propios méritos, es por los méritos de Cristo que tú y yo hoy estamos donde estamos. Pero no es para ver a los otros por debajo. No es para decir: es que como yo soy santo y estos son impíos, porque así como este era impío, tú también lo fuiste. Y un día tuvo Dios misericordia de ti y de mí. Y entonces dice Jesús, mirando a estos que se creían más puros, más nobles, más justos, más santos que los otros, les dice una parábola. Y dice el versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y aquí con esto quiere hacer una diferencia muy fuerte que existía en Israel. Los fariseos ya los hemos visto y los hemos estudiado, y en Marcos creo que hemos estudiado a profundidad esto.
Pero era esa secta y ellos venían de un grupo que nació durante la revuelta de los macabeos. Era aquellos que querían hacerse santos para guardar la ley de Dios. Pero se pasaron al otro extremo a llevar no solo la santidad de lo que Dios pedía, sino hacer sus propias leyes de santidad. Y al hacer eso, ellos se creían y se colocaron en un pedestal que Dios nunca levantó. Y ahora ellos juzgaban a todos los demás. Y por otro lado, un publicano, un traidor del pueblo, porque trabajaba con los romanos, los, ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo es la palabra? Aquellos que llegan e invaden un país, eran las fuerzas de ocupación de ese país. Eran la fuerza militar que estaba invadiendo su nación. Y estos, a pesar de que eran judíos, recaudaban fondos y los impuestos para la nación que los estaba dominando. Republicanos. Eran lo peor, porque tenían mucho dinero, pero moralmente y éticamente los despreciaban. Y entonces dice la historia en el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Y dice aquí la palabra, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y seguro que cuando decía, no soy como los otros hombres, estaba viendo al publicano. Y tal vez hasta la decía más fuerte para que lo oyera, ¿verdad? Te lo digo a Juan para que lo entienda Pedro. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Te doy gracias porque no soy como mi vecina. Te doy gracias porque mis hijos no están en malos pasos como los otros. Que no son tan pobres como los otros. Y entonces dice, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y entonces empieza a sacar todas sus credenciales religiosas, ¿verdad? Las credenciales de los fariseos, como si eso fuera a impresionar a Dios. Y le dice, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Como queriendo echarle en cara a Dios que eso ya le daba derecho a él a estar en el reino de los cielos. Como si el reino de los cielos se comprara con obras. Y dice, aquí le voy a poner, mas el publicano, estando lejos, ni siquiera se acercaba al lugar donde los demás oraban. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él reconoció que verdaderamente era pecador. Y el primer paso para entrar al reino de los cielos es el arrepentimiento. El primer paso para volverse a Cristo es arrepentirse. Saber que hay una necesidad, saber que tenemos una necesidad en el corazón que solo Dios puede suplir a través de Jesucristo. Y dice el versículo 14. Os digo que ¿quién? El publicano, no el fariseo. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado.
Todo aquel que se enaltece será humillado. Mira qué principio es este. Porque delante de Dios no podemos enaltecernos por nuestros propios méritos. Aún nuestras justicias, dice la palabra, son como un trapo de inmundicias delante de Él. Porque aún lo más exaltado de nosotros tiene algo de pecado que mancha. Es como un poco de levadura que leuda toda la masa. Pero el que se humilla, el que reconoce su pecado, el que se arrepiente y cambia de dirección porque sabe que la única dirección posible y correcta para poder entrar al reino de los cielos es Jesucristo. El que se humilla será enaltecido. El Señor compara a un pecador. Bueno, compara a dos pecadores, podríamos decir. Porque aquí, si ustedes ven la imagen, uno se creía que no tenía pecado y el otro lo sabía que lo tenía. Pero los dos tenían pecado. Pero la actitud de los dos era la que hizo la diferencia en que uno fuera perdonado su pecado y al otro le fuera retenido. Los dos tenían pecado, pero uno reconocía que tenía necesidad, quién era él y que tenía necesidad de perdón, y el otro no lo reconocía. Uno era pobre en espíritu y el otro estaba engañado por su orgullo. Pero el que era pobre en espíritu, el que reconoció que tenía necesidad, fue lleno de la justicia de Dios, porque reconoció que necesitaba a Dios y estuvo dispuesto a pedir ayuda. Hay algunos, incluso creyentes, que no le piden nada a Dios. Y dice, no, no es que Dios ya me dio y hay muchos que tienen más necesidad que yo para pedir, pero no están mostrando humildad. Lo que están demostrando es altivez y orgullo de que no tienen necesidad de Dios. Esa falsa humildad es algo similar a la actitud del fariseo. Porque nosotros tenemos que saber que el único lugar donde podemos encontrar la saciedad de nuestra necesidad es en el Señor. Aquel que es pobre en espíritu, para reconocer a Jesús como Señor y Salvador, se le da el derecho de pertenecer al reino de los cielos. Porque solo aquellos que tienen ese reconocimiento de ser humildes ante la voluntad de Dios podrán acceder al reino eterno. Yo quiero orar por sus vidas, que tengamos siempre corazón, esa actitud de pobres en espíritu. No te estoy diciendo que anhelemos la pobreza material, no, no, estamos hablando totalmente de otra cosa. Pero que nuestro corazón siempre esté dispuesto a reconocer que tenemos necesidad de Dios, que en nuestros problemas, que en nuestras decisiones, sepamos que tenemos necesidad de Dios. Porque algunos quieren que venga Jesús y lo libre de sus circunstancias, pero no quieren reconocer la voluntad de Dios en sus decisiones. Hoy es tiempo de que todo nuestro ser se rinda a Dios en humildad. Vamos a orar en este momento y mi querida hermana Ruti, le bendigo, mi querida hermana Elizabeth, bendiciones. Y vamos a orar también por el viaje de la hermana Guía en el mes de septiembre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por tu voluntad que ha sido expresada por medio de Jesucristo para salvación de la humanidad. De todos aquellos que hemos reconocido
que necesitamos de ti, que necesitamos de Jesús para nuestra salvación, que necesitamos de Jesús para experimentar el gozo en nuestras vidas. Oh, mi Dios bendito, haznos, Señor, a tener un corazón humilde, un corazón que esté, Señor, sometido a ti, no queriendo apartarnos de ti, sino manteniéndonos, Señor, cobijados en tu voluntad para hacer solo lo que tú nos mandas a hacer. Bendito Dios, hoy estamos clamando por el viaje de nuestra hermana Guille, que será en septiembre. Que tú la guardes, la cuidas, la protejas. Que tú proveas, Señor, todo lo necesario para que tu hija, Señor, si está sometida a tu voluntad, ella pueda experimentar el poder, Señor, de tu protección, el poder, Señor, de tu provisión, el poder de tu gracia y tu favor. Oh, mi Dios bendito. Señor, hoy clamamos para que tú te manifiestes con poder en cada una de nuestras necesidades. Donde nosotros necesitemos paz, que tú te manifiestes como nuestro Jehová Shalom. Donde, Señor, necesitamos, Señor, tu victoria, tú seas Jehová Nisi, que tú seas Jehová Shalom, el Dios Todopoderoso. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, mis amadas, les bendigo en el nombre de Jesús. Les mando un fuerte abrazo. Qué gusto de poderles saludar desde acá. Y espero que esa paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento hoy quede allí con ustedes. Y si hay necesidad en tu vida, que puedas recurrir a Dios por medio de Jesucristo. Que puedas acercarte confiadamente a ese trono de la gracia para que alcances el socorro en cada una de tus necesidades. Que el Señor te guarde y te bendiga en este día. En el nombre de Jesús. Si quieres apoyar el ministerio mandando tus diezmos y ofrendas, lo puedes hacer. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, a cada uno ahí por nombre de los que se han conectado hoy. Les mando un fuerte abrazo y que el Señor sea el que se manifieste sobre ti y tu casa, y ahí donde esté el Señor hay libertad. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les mando un gran abrazo. Bendiciones.